Es doloroso que Francisco pase por arriba nuestro y aterrice en otro lado. Con estas palabras, el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina se refirió a la inminente visita del Papa a Chile y Perú. Para algunos, cuestiones políticas, para otros, razones de agenda. ¿Cuáles son los motivos que le impiden a Francisco visitar la Argentina? Para mí, el pueblo argentino es mi pueblo. Yo todavía viajo con pasaporte argentino. No es verdad que el Papa no quiere venir a la Argentina. El Papa va a venir a Uruguay y Argentina. Por ahí viene a fin de año, por ahí viene el año que viene. Hay países que tienen más emergencia de la visita del pontífice que nosotros. Tenemos que tener confianza en que cuanto él pueda va a venir a la Argentina. El Papa quiere mucho su país, está buscando el momento, tiene una agenda más que complicada, pero sí es un poco doloroso que pase por arriba nuestro y aterrice en el otro lado. Hermanos y hermanas de Chile y Perú, deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios. Veo yo que hay como un clamor en la Argentina de que él venga a la Argentina. Sí. Ahora estoy seguro que va a venir luego y cuando él venga no va a ser como a Chile, que va a 3 días, va a venir por una semana, por 10 días, porque claro, es un país, es mucho más grande, tiene mucho más demandas o afectos. Lo peor que podemos hacer con Francisco es ponerlo en una grieta. La grieta son 100.000 personas. Hay 45 millones de argentinos que lo aman al Papa. Cuando va a un lugar, hace una tarea puntual, además de la cuestión pastoral. En la Argentina, cuando él crea que esté en las condiciones maduras para que pueda jugar un rol de reencuentro, de contención, en la perspectiva de construir una sociedad justa, inclusiva y sustentable, va a venir. Eso puede ser muy pronto o no tan pronto. No saben cuánto me gustaría volver a verlos. Y tampoco podría hacerlo el año próximo porque ya están compromisos fijados para Asia, África. El mundo es más grande que Argentina. Yo estiro el tiempo como el elástico. Hasta pronto. Te mando un beso grande. Bueno, Arca, vos te quiero escuchar con respecto a la mira, visita, estaba pensando sí. respecto del dolor, ¿no? Yo soy de La Pampa. Si llego a ir al sur y no paso por Santa Rosa, mi mamá se enoja. Bueno, obviamente que la gente, los fieles y demás que están esperando que Francisco toque tierra argentina, los enoja, incluso lo dijo un integrante de la iglesia, que Francisco venga a la zona, no es que se va, que tiene su agenda en Japón, Asia. sí. Viene a esta zona y decide, toma una decisión, nuevamente, exactamente, decide no venir a Argentina, ¿no? Y el dolor es porque no sabemos exactamente las razones. Quizás tenga razones absolutamente genuinas y atendibles. La verdad es que no las sabemos. Es cierto. La Argentina, y él es un líder espiritual de Argentina, obviamente un líder también político, es un animal político, Bergoglio, lo fue antes de ser papa. Y el problema es que no sabemos realmente cuáles son cuál es la decisión, qué es lo que pesa en él para no venir a Argentina. Entonces, claramente, cuando vos no sabés por qué el Papa toma la decisión de sobrevolar, de mirar por la ventanilla y no bajar, aunque sea en un lugar recóndito de la Argentina, y que los fieles vayan hasta ahí, y bueno, digamos, cada cual interprete esa negativa para donde más le conviene, ¿no? Entonces vas a tener que el Papa no lo quiera Macri, que el Papa no sé qué, que no sé cuánto. Y es lo que pasa es que suceda. utilizando el sentido común es casi inexplicable cómo no hace una parada. Por eso acá, te digo, porque lo inexplicable y el dolor que causa es decir, no quiero bajar en la Argentina. Porque si vos me dijeses, mirás la agenda, obviamente son agendas que no son como la nuestra, que podemos improvisar, digamos, tienen mucho tiempo de preparación y demás. Y vos ves que apunta hacia un lado, por ejemplo, África, porque es un continente que necesita una contención fenomenal de la iglesia y demás. Sí. Y vos decís, bueno, es un hombre grande, por ahí puede ser, pero no, decide venir acá. Y no solo eso, que se especuló en algún momento que en enero iba a tocar suelo argentino como papa, Bergoglio por primera vez, y otra vez las esperanzas se desvanecen. Entonces es lógico que haya dolor, me parece que es una gran palabra la que usó en este caso este integrante de la iglesia, que dijo, nos causa dolor. Y creo que es eso. Para algunos será más doloroso, para otros será una suerte como de revancha que se está tomando el Papa, otros creerán que lo está haciendo por una cuestión política. Lo real es que no sabemos por qué. Pasa que fuera del aire mucha gente de la iglesia no encuentra palabras para poder explicar esto. Digamos, ya no saben cómo justificar. Por eso te digo, me parece que es una gran frase la que usó. Sentimos dolor. ¿Por qué? Porque pasa por arriba.
¿Podría haber bajado? Sí. ¿Cuánto le hubiese llevado digamos, de viaje anexarle a su itinerario ya acordado? Muy poco, digamos. Sin embargo, decidió no hacerlo. Hay una decisión ahí y obviamente que hay gente que se siente desilusionada. ¿Y qué es esto del telegrama? Bueno, esto es importante porque es un cambio en la estrategia de comunicación, me parece, del Vaticano. Lo que hizo hoy fue enviar un comunicado diciendo que el Papa no tiene voceros y que cuando tantos, y yo creo que elípticamente se refería concretamente a Grabois, quien había tenido palabras muy duras respecto del gobierno de Mauricio Macri, atribuyéndose una suerte de mensaje que provenía del Vaticano, la Iglesia hoy se despega y a través de un comunicado del Episcopado dice: nosotros no tenemos voceros, el Papa Francisco no los tiene, y en todo caso, si los tuviese, no serían ni Grabois ni otros dirigentes sociales. Sí, por favor. ¿Fernanda? Mira, a mí lo que me parece que hay un dicho que dice que en la cabeza de un jesuita ni Dios sabe qué es lo que pasa. Y yo creo que su formación y su manera, su política, tiene que ver con que él debe sentir en algún punto que venir a la Argentina hoy quizás alimenta una división o una serie de interpretaciones que en donde él como cristiano, me parece, esto es personal, realmente yo valoro que se haya despegado y que diga que no tiene voceros, ¿no es cierto? Al menos en estos momentos. Yo creo que él lo que está pensando que es más lo que va a dividir, lo que puede llegar a herir, lo que puede perjudicar una gestión que ya viene con muchísimos problemas, sobre todo en cuestiones sociales, y creo que es un acto de mucha inteligencia ir a otros países y en todo caso en otro momento pasar. Pero no por la uniría. Argentina. Yo me pregunto, Fernanda, si no es al revés. Yo pienso eso. Yo me pregunto si no es al revés, si no uniría. Yo, sinceramente, como estamos opinando, no tenemos información, creo que sí, porque justamente lo que hace el Papa no es desairar a Macri o a quien esté en el poder. No, seguro lo que que no. hace, en todo caso, Es al es pueblo. desairar a la ciudadanía, A a los los católicos. fieles, a los ¿Cuándo? católicos, a los creyentes y a muchos otros ciudadanos argentinos que con su presencia, su palabra, se sentirían reconfortados. Yo creo que sería un gran punto de Y unión. además, ¿cuándo se que lo veo debiera desde venir. otro lugar, Cuando la ¿viste? Argentina va a Sí, estar en Sí. calma. A ver, por favor, sí. No, yo creo que el Papa es un líder religioso. Además de, esencialmente es un líder religioso. Y en Argentina hay una cantidad de gente católica que sigue esa religión y que está ante una expectativa. Comparto lo que dice Diego, un poco de pasa por arriba, no es que estaba a un costado. Hay algún mensaje que él le quiere dar a los que siguen la religión católica que habrá que interpretar. ¿Que pase el avión por arriba? Y bueno, que no venga. Sí, Que no. no que no venga. venga. Que no Entendí el venga. avión. El mensaje no es que fue a perdón, Colombia, te comprendí no, mal. pasa por arriba, ¿Puedo digamos. plantear algo? Que me lo comentan del protocolo, una cosita. Es protocolo, lo que me explican es que es protocolo que cuando el Papa hace un viaje y pasa el avión por alguna nación, enviar un telegrama de salutación al pueblo y a las autoridades del país que está atravesando el vuelo el Papa. Pero no queremos un telegrama. Que es, espera, cuando ¿Va a tirar plantea agua que bendita? es, no, es protocolar. Ahora, cuando plantea que es el vocero del Papa, que es interesante, además de la salutación, ¿dará alguna información extra que sí importe a la Argentina y La que tenga fecha, que ver con la fecha? la fecha, por ahí. Bueno, pero el telegrama es protocolar, pero esto del dato interesante, ¿será que va a dar la fecha? ¿Sabés cómo estamos? ¿Vieron cuando organiza una persona que vos considerás tu amigo o tu amiga se casa o festeja el cumpleaños y nunca te llega la invitación y vos decís, puta madre, pero Quedaría ¿qué fuera. habrá pasado? No me invitó. ¿Qué habrá pasado? Y pasan los días, no te invitan en un momento decís, bueno, y te llega un día un telegrama que te vamos a invitar para la próxima. Aunque sea la última Siga vez. participando. Chile presente. Te quiero, Pilar. ¿Cuánto hace que no te veo en mi vida? ¿Cómo andás? Mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, mi vida? Un placer, ¿Bien? muchas gracias por la Siempre ese perfume tan invitación. rico. Saludos a todos en el piso. ¿Qué han hecho bien los chilenos para que vaya el Papa? Ay, y no me viene preguntes eso, acá? Santiago. No sé, no tengo idea. Pero están hablame de Chile y el Papa y Francisco, porque yo lo estoy Está- acá en Chile y está están todo felices. preparándose, Ajá. sí, y van a cruzar, ya se sabe que van a cruzar muchos argentinos Más de 1 millón. se a las 3 ciudades donde va a estar. Va a Iquique, que está en el extremo norte, la Araucanía y Santiago. Y bueno, ya se está preparando todo, empezó el merchandising y todas esas cosas. A ver si podemos ver algunas asociadas. imágenes, mirá lo que son las imágenes, sí. Todo tiene, obviamente, los colores de la bandera del Vaticano, sí. la cara del Papa. Ujú.
¿Qué significa en este momento de Chile, con lo que ha acontecido en Chile? Bueno, vienen de unas elecciones hace muy poquito tiempo, la situación que tienen, que llegue Francisco. Yo creo que para la gente que es creyente significa, por supuesto, que llega su líder espiritual y eso tiene muy emocionado a todo el mundo católico y me parece fantástico. Y también creo que se esperan participaciones dentro de los movimientos sociales, como en la Araucanía, por ejemplo, que de alguna manera ayuden a la reconciliación, y es un hombre de paz, por lo tanto siempre hace bien que llegue alguien así a un país. Veo acá que dice educar para sentir. Ese se lo traje a ustedes. Sí, es tu nueva investigación, tu nuevo libro. A ver si es lo puedo mostrar. Es mi octavo hijo literario. Acá se habla mucho de educación. Sí, es un tema que a mí me obsesiona, aparte. Sí, lo sé. El tema de lo que pasa con el futuro de los chicos, ¿no? Que en definitiva es el futuro de un país, radica ahí. Sí, lo que pasa, a ver, esta investigación duró como 5 años y parte desde una contradicción que yo empecé a percibir, era que existe como que todos podríamos estar de acuerdo en que el ser humano que necesitamos hoy día es un ser humano inclusivo, tolerante, consciente del medio ambiente, empático, etcétera. Y sin embargo ese ser humano no se está educando en ninguna parte. Estamos sobrevalorando lo cognitivo por lo emocional como tendencia general, porque por supuesto que hay excepciones. Y entonces empieza a ocurrir que en el mundo laboral te contratan por tener habilidades técnicas y te despiden por no tener las mal llamadas blandas, que yo le cambio el nombre en la investigación por competencias personales. De hecho hay todo un capítulo en el libro que se llama El fin de las habilidades blandas. ¿Y qué vendrían a ser? Competencias personales, porque al hablar, como yo creo que las palabras generan realidades, al hablar de habilidades blandas ya las coloca en un rol secundario a las técnicas, y hoy día empezaron a ser casi más importantes que las técnicas, porque las técnicas son más, están más democratizadas de alguna manera y por lo tanto se pueden aprender. Sin embargo, las emocionales, que son las que permiten que una persona trabaje en equipo, tolere frustraciones, se ponga en la capacidad de empatizar con el otro, no están. Entonces, hay un camino longitudinal en todo el estudio que va desde que el niño nace hasta el mundo laboral. De hecho, es la primera vez que me involucro en el mundo de lo laboral para poder hacer este camino de cómo vamos de alguna manera cercenando el mundo emocional de los seres humanos. Es una forma también el libro de pedirle disculpas a los chicos, pedirle disculpas por no dejarlos llorar, porque si alguien llora, ya sea por estar contento o por triste, lo primero que va a escuchar es no llores, o para qué lloras, qué ganas con llorar, si llorar no soluciona nada. Y llorar hace muy bien, es un acto de liberación de energía. Si lloráramos más, estaríamos menos enfermos de lo que estamos. Pedirles perdón por no poderles permitir reírse a carcajadas, porque desde los 4 años si se ríen muy fuerte son mal mirados, por no dejarlos jugar, por acorazarlos emocionalmente desde muy temprana edad, y además no haber sido capaces de encauzarlos en el uso de la tecnología de una forma adecuada, donde además hoy día estamos todos, ya de hecho la Organización Mundial de la Salud ya declaró como enfermedad mental el uso de la tecnología como adicción. Y los niños, ¿para qué decir? Digamos. Ahí, Sí, estamos todos ahí. Y si estoy ahí yo como mamá, evidentemente que mis hijos tienen altas probabilidades de estar también. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste vos y por qué? Hablabas recién de llorar, en realidad es como... La última vez que lloré fue para el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque tuve un año 2017 muy intenso en muchas cosas y cerrar el ciclo como lo cerré, que estoy muy orgullosa de cómo lo hice y de la gente que me acompañó, me hizo llorar, sí. Y lloré con ganas y lloré con mis hijos, porque esa es la otra, ¿no? Que si mis hijos me ven llorar, uno dice, no, mamá está llorando, no, es como alergia. Lo que pasa es que los varones estamos preparados, particularmente creo que es machista lo que voy a decir, pero estamos preparados para no llorar y para vulnerarnos ante la lágrima o relacionar la lágrima siempre con el dolor, ¿no? Con la emoción. Sí, claro. Y además suponer que es absolutamente ineficiente. Se les educó a lo masculino a que el llanto era ineficiente, que no servía para nada. Quiero hablar de cuestiones de género con vos porque, bueno, venimos del Me Too de Oprah el otro día en los Golden Globes. Y me parece que estamos viendo una etapa fascinante con respecto a eso, de conocer varias verdades, de que se sepa la verdad, de poner la verdad arriba de la mesa y empezar a ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con los hombres criados por madres, por mujeres y por padres también, pero qué ha pasado con esas madres que criaron a esos hombres golpeadores, abusadores,
y terminamos viviendo a esta altura. Yo no puedo creer que sigamos debatiendo cuestiones que tengan que ver con el machismo, digamos... Nos falta mucho Sí, todavía. que parecen como que atrasan, ¿no? Pero Sí. siguen pasando cosas tremendas. Sí, pero el visibilizarlo y el hablarlo siempre ayuda porque de alguna manera deja de ser normalizado. Todo el movimiento del Me Too hizo que muchas mujeres tuviéramos conciencia de situaciones que nos pasaron en la adolescencia. No sé, a mí me agarraron el culo en el colectivo. Y yo creo que, aparte de la angustia que sentí, del pudor y de la sensación de haberme bajado incómoda, no creo que lo haya conversado con nadie, digamos, sino que era como, la vida es así. Y hoy día está como súper claro que no es así y que hay que ser muy tajante en no permitir y en poner límites y poder visibilizar. Y en ese sentido, el discurso de Ofra, sobre todo la parte en la que de alguna manera felicita a las mujeres porque tenían que llegar a fin de mes y tenían que quedarse calladas para poder seguir manteniendo a sus hijos. Me parece que es una manera más de ensalzar esto que no puede seguir pasando y que de alguna manera la masculinidad tiene que entender que, de acuerdo a lo que de hecho en el Educar aparece, que están invitados hoy día, lo masculino está invitado a un proceso de crecimiento súper interesante, que es entender que la seducción, y no estoy hablando de seducción sexual, porque tú tienes que seducir a tu público, a tus hijos para que te obedezcan, todos tenemos que ser seductores. La seducción no pasa ya en lo masculino por las estrategias de poder. No sirve seducir desde el dinero o desde lo sexual, tienen que ser encantadores, tienen que desarrollar habilidades que probablemente nosotros las mujeres históricamente nos fuimos obligadas a desarrollar durante mucho tiempo. Y eso me parece apasionante, porque creo que es redefinir un tipo nuevo de lo masculino, una visión distinta. Y particularmente vivimos en países muy machistas, Latinoamérica. Tremendo. Sí. Y con un machismo que a veces es como subterráneo. De hecho, te pongo un ejemplo que me pasa a mí. Generalmente cuando me entrevistan periodistas internacionales fuera de Chile, una clásica pregunta que además generalmente la hacen las mujeres, que no es menor el detalle, es decirme, a ver Pilar, y tú en tu éxito latinoamericano, ¿cómo lo has hecho para poder equilibrar eso con la educación de tus hijos? Yo le digo, ¿tú le haces esa misma pregunta a un CEO hombre latinoamericano? Entonces me dicen, no, bueno, cuando te la conteste un hombre, te la contesto yo, digamos. Porque ¿por qué me voy a llevar yo la culpa y la responsabilidad de decir, yo dejo a mis hijos? Ese caballero que está viajando por Latinoamérica, por la empresa, está dejando a sus hijos igual. Por lo tanto, empiecen a preguntarnos las mismas cosas, digamos. Porque no es justo que nos pregunten cosas distintas. Y creo que ese tipo de sutilezas todavía falta pesquisarlas. Yo creo que todavía estamos al debe en ese tipo de circunstancias para poder de verdad sentir que empezamos a ser compañeros y no en esta cosa media jerárquica que de alguna manera tiene una especie de estrategia de poder o de abuso escondido. Sí, igual a mí me encanta reivindicar las diferencias que tenemos. Absolutamente. Imagínate que mi primer libro se llama así, Claro. Viva la diferencia. Y después, a partir de ahí, empezar a encontrar puntos de Por acuerdo supuesto, con obvio. respeto, con el mayor respeto posible, ¿no? De tanto de un lado como del otro. Y ahí yo creo que es Pero, importante sí. entender que sexo no es lo mismo que género. Que por eso el Viva la Diferencia no es una investigación de hombres y mujeres, es una investigación entre lo femenino y lo masculino, por lo tanto incluye todas las diversas condiciones sexuales que los seres humanos podamos tener también, digamos. Entonces, ahí es donde nos empezamos a acercar. Yo valoro lo distinto que hay en mí, yo tengo elementos masculinos y tengo elementos femeninos, y en la medida que los equilibre, me equilibro mejor con tus elementos femeninos y con los tuyos masculinos también. ¿Qué análisis haces del... Vos sos una mujer que recorre, que se presenta en varios lugares, ya nos vas a contar dónde vas a presentar. Peregrina, me gusta Sos que me una llamen. peregrina, como Sí. una trovadora. No, peregrina. La trovadora tiene otros talentos, yo peregrino. Bueno, en cualquier momento. Tú dices que me pongo. Claro, sí, acá canta, agarrar. Agarro Sí. guitarra y me pongo a cantar. ¿Puede Pero, ser? ¿cómo nos estás viendo a los argentinos y un poco a los latinoamericanos en estos momentos? En momentos con ánimos más alterados que otros, con algunas luchas. Yo creo que estamos en proceso de descubrimiento en Latinoamérica. Creo que hay generación de cosas, de puntos de discusión que a mí me parecen interesantes con respecto particularmente a la realidad argentina. No me corresponde referirme, yo soy chilena y además muy querida acá, entonces no me corresponde opinar. Pero sí creo que en los distintos países, incluido el mío, hay formas de mirar y de abrir la cabeza y sobre todo el corazón
hay una invitación hacia la mayor aceptación. A mí la palabra tolerancia no me gusta porque creo que ubica a uno por sobre el otro y donde uno hace el esfuerzo de aceptar al otro. La tolerancia como que implica una cosa, como que yo te tolero. En cambio, la aceptación me parece que es mucho más democrática y igualitaria. Creo que estamos invitados a una mayor dosis de aceptación, de entendimiento de las ideas. Creo que la estructura binaria de análisis de lo bueno, lo malo, está empezando a quedar vencida, como que se agotó. Entonces vamos a tener que empezar a buscar términos medios. Y esos términos medios se logran más en los grises que en los blancos y en los negros. Y creo que en general en América Latina estamos invitados a ese crecimiento. ¿Y qué crees que hizo Chile bien en los últimos años para acomodar algunas cuestiones? Obviamente que siguen dando otras batallas, pero uno cuando repasa un poco el mapa de Latinoamérica ve que es un país que es medianamente ordenado, que tienen menos problemas económicos que el resto, digamos, con recursos naturales mucho más limitados que otros países, y han hecho una potencia económica dentro de Latinoamérica con ese territorio. ¿Qué han sabido hacer en los últimos años? Yo creo que, yo creo que somos... Porque uno va a Santiago hoy y se encuentra con una ciudad... linda. Sí, muy linda, muy linda. Ajá. Sí, yo estoy muy orgullosa de ser chilena, pero yo siento que somos ordenados. Creo que hemos aprendido, producto de los dolores, a tolerarnos y aceptarnos en esas diferencias. Y eso, incluso desde la clase política, con todas las ambigüedades y cosas que uno le pueda criticar, que funcionan igual que en todos los países, también han habido cosas de corrupción, Sí. también han pasado, etcétera. Hemos sabido generar coaliciones que de alguna manera, pensando muy distinto, han sido capaces de convivir, y yo creo que eso nos ha dado al pueblo, digamos, la sensación de sentirnos en un lugar que, a pesar de que cambien los mandatarios y por lo tanto las posiciones políticas, como lo que está ocurriendo hoy día, se tienen que mantener las cosas hechas y al mismo tiempo avanzar en otras, digamos. Creo que en eso La imagen de Piñera hablando con Bachelet por teléfono al día es que maravilloso. gana, eso es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Sí. Imagínate cómo lo vimos nosotros. Además el teléfono Sí. era como tan ochentero, además, porque Sí, era era como vintage, sí. el teléfono Sí. con el cable. Sí. y Tenemos las hablaba. imágenes, después si las podemos buscar. Sí, Pablo, por favor. Pilar, a propósito de esto que te plantea Santiago, realmente lo envidiamos profundamente porque hay una civilidad absolutamente diferente en Chile, hay una educación. Yo te quiero preguntar por los cambios tan notables que hacen a la hora de votar y que la gente no se traumatiza ni vive en la Argentina con estas locuras que si no gana el que yo elijo, todo es ilegal. Ustedes tuvieron a Bachelet en 2 oportunidades. Ahí está la imagen. Ahí está la Exacto, imagen, ahí está con el cable. Y el cable, el teléfono lo encuentro un romanticismo, pero ya... Piñera tiene uno más moderno, un inalámbrico, ¿no? Sí, Tiene más dinero, Ella estaba Piñera. en la moneda y él estaba en un hotel. Él estaba Eso en un podría hotel. haber marcado la diferencia, sí. ¿Cómo se hace para poder convivir con estilos tan diferentes? Porque acá son 2 sellos absolutamente distintos. La idea de Bachelet, la idea de Piñera, los 2 fueron reelegidos. Sí. La gente en algún momento dijo, Bachelet no va más, viene Piñera. Piñera no va más, vuelve Bachelet y ahora vuelven a cambiar. ¿Qué pasa en Chile? Porque para nosotros es muy llamativo esto. Los análisis pueden ser como muy complejos, pero creo que hemos llegado a un índice o a un valor de respeto que incluso te diría que a nosotros mismos nos cuesta reconocerlo. Cuando vemos esta imagen, como que nos enternecemos y volvemos a esa sensación de encanto. Pero también existe la sensación de estar crispados en algunas cosas. Pero sin embargo creo que hemos aprendido a conversar. Nosotros tenemos, a diferencia de ustedes, somos menos pasionales. Y creo que eso de alguna manera también nos ayuda a llegar quizás a puntos de acuerdo. Y creo que, bueno, eso es lo que ahora vamos a ver, cómo se pueden seguir manteniendo las reformas de la presidenta, que hizo un montón de reformas inclusivas, y creo que hay que estar muy orgulloso de ese trabajo y cómo él va a lograr incorporar las necesidades, sobre todo de empleo, seguridad, que necesitamos, digamos. Pero más que eso, creo que no, además tampoco me corresponde como compartirlo. Débora. Pilar, ¿cómo estás? Hola, Débora. Te quería preguntar a propósito de todo lo que estás conversando, vinculado con la niñez, con la educación, con las distintas inteligencias. ¿Cómo se compatibiliza eso en sociedades, hablabas de Latinoamérica y tu recorrido, que tienen estos índices de pobreza? La Argentina particularmente, el 30%. ¿Cómo se hace?
Bueno, el doctor Albino, que yo le tengo un cariño entrañable, dice que lo primero que hay que hacer es la cloaca, el agua, y que desde ahí se puede empezar a pensar en otras cosas. Creo que ese es un tema y una deuda, evidentemente, pero creo que, como bien lo puso en el eslogan, la editorial Planeta, con respecto a este libro, donde puso las emociones un tema pendiente en educación, creo que refleja súper bien lo que yo quería transmitir. Creo que la incorporación de las emociones es un tema pendiente en nuestras vidas, primero. Y si lo es en nuestras vidas, lo va a hacer en la vida de mis hijos, y si soy maestra, lo va a hacer en la vida de mis alumnos. Y si soy directora de colegio, lo va a hacer en la vida de la escuela, y si soy ministra, va a ser en la vida del ministerio y de cómo lo logro. Es una mirada que es distinta, que es poder entender a este ser humano mucho más global, más completo, donde el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu, como quieran llamarle, tiene que estar integrado en una sola visión educativa, que no sirve que los niños solamente sepan inglés si no tienen capacidad para poder decir lo que sienten y para ser buenas personas. Creo que nos hemos preocupado tanto de la excelencia académica de las escuelas que se nos olvidó la del alma. Y al final lo que a mí me va a dar tranquilidad, por lo menos como mamá, cuando me muera, es que mis hijos hayan sido criados noblemente para contribuir al país. Y eso implica necesariamente el tema emocional, y que puedan reír, cantar, llorar, jugar y tener la posibilidad de manejar esas emociones a lo largo de su historia. Sí, Gaby. Pilar, lo que se nota en Chile, como se nota por ahí también en Brasil, que independientemente de las diferencias políticas entre lo que representa uno y otro, hay ciertas cosas que en Chile no se discuten, que están como acordadas y que tienen que ver con una política a largo plazo, la forma de manejar su política exterior. Y a nosotros no nos pasa. Hay matices igual que se discuten. Sí, no, por supuesto, pero digamos, pero hay ciertas cosas que no se discuten demasiado. Sí, sí. En cambio, acá pareciera que cada vez que viene un presidente empieza con todo de nuevo. ¿Cómo se logra llegar a un punto donde yo creo posiciones... que la única manera es entender que en cualquier negociación, una buena negociación, ambos pierden. Cuando una negociación solo pretende ganar uno y perder el otro, no es negociación. La negociación verdadera es cuando los dos están perdiendo algo en favor de otra cosa, que puede ser el crecimiento del país, la educación de los chicos, lo que sea. No sé si nosotros lo hemos hecho también en eso, creo que lo estamos intentando. Y en ese intento nos equivocamos y a veces acertamos. Pero creo que, como decía al principio, yo de la realidad argentina no me voy a referir, pero creo que en general en Latinoamérica estamos invitados a esa capacidad de entender que elegir significa renunciar. Y que yo no puedo pretender ganarlo todo en las posiciones, sino que además tengo que tener la capacidad de perder algo para que gane un bien superior. Y eso creo que es algo a lo cual todos, de una u otra manera, en esa llamada queda como reflejada. Sí, Liliana. Uno de los... ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Uno de noches. los conflictos más importantes que trascendió de Chile fue el tema de las universidades, el que se pagan. ¿Cómo cree que se va a encarar ese tema si resulta Piñeiro electo, que es lo que se supone, y que por lo tanto... ya resultó. Perdón, ya Resultó, no fue, sí. perdón. A esta hora y con el calor. No, está bien. ¿Cómo cree que lo va a encarar? Bueno, lo va a encarar manteniendo lo que la presidenta Bachelet mantuvo, o desarrolló, mejor dicho, con una gratuidad que postula hacia lo universal. Él pretende incorporar además la gratuidad en los centros de formación técnica, porque es una fuerte laboral muy grande en Chile y muy necesaria por lo demás. Así que yo espero que eso siga desarrollándose en la coparticipación de los alumnos con los directivos, y también, por supuesto, con el Ministerio y con el Ministerio de Hacienda, que es al final el que termina solventando esto, ¿no? Pero creo que esa reunión como tripartita, que de alguna manera tiene que producirse, debería integrar o mantener de todas maneras lo que la presidenta Bachelet hizo, para después poder avanzar en más derechos educacionales, que sin duda en Chile los necesitamos mucho. Hay muchas familias que se les va el sueldo pagando la educación, y creo que eso genera un costo emocional gigantesco. Sí, Gustavo. Pilar, buenas noches. Buenas noches. A ver, los argentinos siempre nos hemos visto como a la vanguardia de Latinoamérica. Siempre hemos creído que éramos los más inclusivos, los que teníamos menos machismo, mayores libertades individuales. Siempre creímos ser, digamos, el país europeo
en América Latina. Desde afuera, ¿cómo se ve eso actualmente? ¿Vos crees que hemos retrocedido, que mantenemos esa posición, que nunca la tuvimos y fue siempre una fantasía argentina? No, yo creo que afuera, y no lo miro como chilena, lo miro como peregrina, mirando desde la mirada que los distintos países de Latinoamérica tienen de ustedes, se les ve como un país súper evolucionado en términos de inclusión, de abertura de cabeza para temas valóricos, de poder discutir todos los temas. Y en este programa, sí. Muy, por Acá se ejemplo, discute, muy familiares, muy de seguir valorando el concepto de familia, independientemente de lo que sea esa familia o cómo esté constituida, muy asociado a los afectos, se les visualiza también como con respeto al adulto mayor, en términos del valor que tienen los abuelos, fundamentalmente dentro de la familia. Ahora eso te lo discutiría cualquiera. Eso yo te diría que es como la visión, y como con ciertos ritos que ayudan a esta convivencia que, bueno, que son vistos en Argentina y en Uruguay como en paralelo, en Paraguay de alguna manera con el mate, con el asado, con los ñoquis. ¿Pero no has con visto los retroceso 29? en los valores de la sociedad argentina? No, y tampoco, y aunque los viera, creo que o sea, nunca me he puesto a observar si eso es así o no. Y tampoco sé si te lo diría si lo viera, porque creo que no me corresponde tampoco opinar en eso. Pilar Sordo acaba de editar Educar para Sentir, desde Planeta Sordo. Televisión, Sentir para Educar. Muchas gracias por No, haber venido. gracias a ¿Te ustedes. presentas cuándo? ¿Dónde? Contarles que sí, voy a estar mañana y el domingo en el Maipo, que ya están casi agotadas, o sea, están agotadas las entradas, así que voy a volver el 11 de febrero, me acaban de avisar hoy. Y el lunes estoy en Carlos Paz, en el Teatro del Lago, y el martes en el Roxy en Mar del Plata, espero no haberme olvidado ni confundido los nombres, con la investigación de la felicidad, que es una conferencia muy divertida, pero también muy movilizadora, que tiene algunas cosas del educar y que tiene todo lo que se hizo en la investigación de entender que la felicidad no tiene que ver con la alegría, sino que con un estado de paz que está más asociado al silencio que a la euforia o al placer, y que es una decisión cotidiana y que hay que tomarla con los dolores que uno tiene y no esperar estados ideales para poder lograrla, y así un sinfín de otras cosas. Gracias. Gracias a ti. No, gracias por la invitación. Hace mucho que no te veía. Sí, mucho, Rico mucho. perfume siempre tenés. Muchas gracias. Gracias A por ti, la invitación. a ti. No, Saludo para gracias. Chile. Gracias. Bueno, vamos al siguiente informe que tiene que ver con... Qué lindo este bálsamo recién, porque... Paz. Lo que viene ahora... Ahora lo que no viene vamos ahora a es pelear de áspero. vuelta. Se conoció el número de inflación de diciembre, se conoce la inflación anual, y así están las cosas en este país con respecto al bolsillo, al dinero, y qué va a pasar económicamente en este 2018. Mirá. 3,1% en diciembre, 24,8% en el año. Los números de la inflación. El último mes del año trajo la suba de precios más alta desde junio del 2016. El aumento de las tarifas, principal responsable del incremento. 3,1 la inflación en el mes de diciembre total para todo el país. Si hablamos del año total del 2017, fue de un 24,8 a nivel nacional. Bastante menor que en el 2016, que rondó el 40%, pero lejos de la meta que se estaba prevista en los presupuestos, que rondaba entre un 12 y un 17%. Estamos muy mal a nivel regional. Después de Venezuela, que ya la inflación es estratosférica, 2.616%, venimos nosotros. Cuando uno analiza lo que tiene que ver con el aumento de precios en el mes de diciembre, encuentra que está centrado sobre todo en el aumento de las tarifas. Era de prever, porque si los aumentos en la energía eléctrica fueron tan importantes, en el gas natural, en el precio de los combustibles, todo eso modifica las estructuras de costos y se traslada a precios. Los bienes tuvieron una variación de 1,2%, mientras que los servicios tuvieron una variación de 6,5% con respecto a noviembre. Uno puede esperar además que la variación del dólar afecte los precios sobre el mes de enero. Es de esperar que enero también tenga una inflación muy alta. Esto puso a muchos gremios en alerta por la famosa cláusula gatillo. Como cierran la paritaria, en muchos casos cerraron un 17, 18, 20, pero con la cláusula de que si la inflación daba más que lo que habían cerrado, este año se tiene que pagar la diferencia. Precios cuidados en el gobierno anterior y en este han fracasado porque no sirven como objetivo. No hay un precio de referencia. El gobierno recién piensa que puede bajar la inflación en abril o mayo del año próximo. Qué horror la inflación, por favor.
te come un país. ¿Te acordás en esa época donde se debatía si un poco de inflación está bien? Bueno, acá lo tenés. Yo creo que el gobierno anterior entendió como ninguno lo que significaba estar todo el tiempo hablando o ir llevando la economía en un esquema inflacionario, y por eso prefirió ocultarla y mentir, ¿no?, durante tanto tiempo. Y este gobierno se está dando de bruces con lo que es todo el tiempo comerse el costo político de, por ejemplo, subir las tarifas y demás para que suba, porque claramente los ingresos van por detrás, los de casi todos nosotros. O sea, más vale no sacar cuentas, porque salimos deprimidos, pero es realmente un tema muy complejo. El gobierno sabía lo difícil que era. Vos, si hablas con cualquier economista, te dice, bajar la inflación del 40 al 20 es relativamente fácil, ¿no? ¿No, Liliana? Sí, absolutamente. Bajarla del 20 al 10 es complicadísimo. En eso estamos, yo creo que se le fue muy por encima. Parte de esto... Esperaban 17%. Bueno, pero parte de esto tiene que ver también con este gradualismo, ¿no?, que el gobierno prefirió no ir por el recorte fuerte del gasto público. Entonces, bueno, tuviste que subir tarifas para que no se te descalce tanto todo lo que significan la cuenta de los subsidios. Pero creo que, digamos, está muy por encima de lo que ellos esperaban. Incluso yo creo que también, si estuviese Pablo acá, te diría que los sindicalistas, pero acordate cuando peleaban por un 20, 21, 22%, el gobierno decía que no. Imagínate cuando te decían, no, querés una cláusula gatillo, y todos le decían que no. Bueno, el mejor negocio del mundo, ¿no? A ver, por favor, sí, Carlos. La inflación, la verdad que fue durísimo el dato, ¿no? Incluso para el propio gobierno no esperaba un diciembre tan malo. No esperaban un 2, 2,5, 3,1, fue un baldazo de agua fría. Y la verdad que la inflación es el gran fracaso económico de la clase política argentina, de la democracia para acá. El único tiempo donde no hubo inflación fue en la convertibilidad, que fue peor la consecuencia que la inflación. Es un gran fracaso para la clase política el grado de inflación que hay. Para este gobierno, para el anterior, para el que estuvo Hace antes. 70 años que tengo. ¿Cómo hacen los demás? Yo me hago la pregunta, porque traje la tabla de posiciones. Yo creo que están aplazados todos porque uno dice 24,6 contra 40, es volver a los índices de Kicillof. Es malísimo igual, así que no sirve. Venezuela, que vive en otro mundo, 2.616% de inflación. Saquemos este delirio, otro partido, segunda Argentina. Juega otro partido. Juega otro partido, pero sacando de lado Venezuela, somos los primeros, estamos segundos, 24,5. México, tercero, 6,77. Voy rapidito a los vecinos. Uruguay, inflación anual, 6,55. ¿Y sabes cuál es el dato? La inflación nada más que de diciembre de la Argentina fue la de Brasil en un año. Claro, Brasil 2,95. Brasil 2,95. Sí. Brasil 2,95. Anual. Bolivia, sí, anual. Bolivia 2,71. Chile 2,3. Ecuador 1,36. Y Ecuador, le preguntaba a Liliana, porque tiene negativo, 0,2, que deflación. eso es deflación. En el mundo, antes estábamos sextos, estoy hablando en octubre de este año. sí. Y ahora volvimos al quinto puesto, y te estoy hablando de que en el mundo tenés Venezuela, primero, lejos, Sudán del Sur, Congo, Libia, Egipto, y nosotros ahora estamos por encima de Angola. El mundo hace mucho que decidió que la inflación era un flagelo y lo combate, por eso estamos en este ranking. ¿Pero porque, cómo? ¿Qué hacen para bueno, para por de notar? pronto, una de las cosas es una discusión técnica, si es el déficit o si es la emisión monetaria, si son las tasas. La realidad es... Es todo. Es todo, pero fundamentalmente en la Argentina uno de los problemas fue que las dirigencias políticas consideraban que se puede crecer con inflación. Y lo que temo... Por es eso que- borraron el INDEC, ¿no? Claro. Claro. Exactamente. Y lo que temo que este gobierno, que ingresa con una fuerte determinación de atacar la inflación, porque recordemos que el presidente Macri asume diciendo con pobreza cero. Vos no podés prometer ni pobreza cero, ni 10, ni 20, si no atacás la inflación, que es fundamentalmente generadora. A ver, sí, Carlos, sí, ahora voy. Vos fíjate que la inflación es un problema que la región, que tiene economías más o menos parecidas a la Argentina, venció, pero no ahora, este año. Muchísimo Hace tiempo. décadas que en Uruguay no hay inflación, en Chile, En los en 90. Brasil no hay inflación, en México, que es el tercero en el ranking, 6. el ministro de Economía tuvo que ir a dar explicaciones al Congreso ayer, el ministro de Economía mexicano. Entonces, la verdad es que se puede bajar la inflación y se puede sostener una inflación baja en el tiempo.
El único que tuvo un alza de precios menor al 6% en los últimos años fue la baña, porque fue un año donde la Argentina tuvo superávit fiscal, o sea, lo que gastaba el Estado era menos de lo que recaudaba, y comercial, o sea, lo que exportaba a la Argentina era más de lo que importaba. No es más difícil que eso, lo que pasa es que es un camino muy duro para llevar adelante y requiere una madurez muy importante de la clase política que evidentemente la clase política no tiene, la Argentina. Porque no es una cuestión de este gobierno solo, ni del anterior solo. Es una cuestión de mediano y largo de la plazo. Argentina, sí. Claro, sí. 70 años vivimos con inflación. Sí. 70 años de la historia argentina hemos convivido con inflación y con déficit. O sea, la contracara. No, pero con algo, yo quería agregar algo que no solamente que es impensado poder combatir la pobreza con inflación, sino que además Mauricio Macri decía en campaña que era algo muy fácil de solucionar. Claro. Entonces acá el costo político, comparto, es el doble, porque alguien a la ciudadanía le explicó que esto era muy sencillo, era pura decisión política. Y hoy los argentinos nos encontramos con una inflación altísima que golpea al sector más vulnerable de la población, por supuesto, siempre, pero además con una mentira atrás de la otra. Cuando aumenta el transporte te lo venden como un gran beneficio por la famosa red SUBE. Y cuando vas a los números reales de a quién beneficia, a quién perjudica, perjudica a muchísimas personas. Cuando se vota la reforma previsional, te dicen que en realidad los jubilados van a ganar más, pero en realidad no te dicen que te sacan 100.000 millones de los jubilados. Cuando te dicen que llevan al 82% móvil, a todos aquellos que tengan el famoso PBU, o sea, la prestación básica universal, te están diciendo que van a mejorar a 1.100.000 jubilados y saben que es una mentira. A ver, sí. Son solamente 317.000 jubilados, Santiago, que van en todo caso a llegar al 82% móvil. Estaban en el 81 los 6 millones y piquito de jubilados. O sea, nos mienten en la cara. Y esto empieza, me parece, a darse cuenta la sociedad argentina. Un presidente que mientras está de vacaciones tenemos una inflación altísima, pero con algo más grave, con el déficit comercial más alto de la historia, 9.000 millones, producto de esta ola de importaciones, y no importaciones del tornillo, de la pieza que genera valor y que genera empleo argentino, importaciones de bienes terminados. Entonces Ahora, me parece que estamos en una gravedad muy importante. con todo respeto, ¿qué hizo el gobierno anterior con la inflación? Mira, ¿sabes qué pasa? La mitad de herencia. ¿Sabes qué pasa? O sea, este gobierno, tenemos estamos un de presidente acuerdo. que está de vacaciones, pidamos la mano. ¿Qué pasó en el gobierno anterior con Pero la basta, inflación? la gente Vos ya hablás o sea, que y es Cristina verdad Fernández que hay de Kirchner no es mala partes presidenta. Tenemos un presidente Bueno, pero tiene ¿qué? que gobernar Pero para no es un solucionar los problemas de esta a ver, si no Argentina entendemos hoy. que es un problema que hay que resolver en el mediano largo plazo, como recién hablábamos que se solucionan los problemas en Chile, no va a bajar la inflación. Ahora, si decimos que antes el gobierno La van a anterior... bajar con las LEVAC al 28%, las van a bajar con el déficit comercial más alto de la historia, la van a bajar con el endeudamiento insisto, terrible. ¿qué hizo el gobierno ¿sabes anterior que no? para bajar la Pero inflación? no sirve eso, porque nos Ah, gobiernan no, hoy ¿qué quienes nos parte es la que gobiernan. conviene? ¿Qué Arrendamos parte es la que sirve? A exigirle ver, a quienes gobiernan. por ejemplo, ¿cuál fue la inflación en un año cualquiera? En el 2009. No se sabe. Si Medida por qué. la mintieron. ¿Cuál fue? La misma que ahora. Mira, ¿sabes qué pasa? Pero era una mentira. Pero un buen inicio sería que lo reconozcan. No, pero no solamente... Entonces, a ver, lo ¿cómo no reconocemos. vamos a reconocer? Mentimos Tenemos con la inflación, nos paritarias equivocamos, todos los hay que años por solucionarlo. arriba de la inflación. Cualquier análisis, si le tomá el decían a la índice gente del que no INDEC había que quieras, el inflación, INDEC no, ¿qué decís? tomá el IPC Congreso, siempre el salario. Acá el problema que tenemos estamos es de que acuerdo, hoy estamos de con, acuerdo. Ahora, con cláusulas insisto. gatillos. En la provincia de Buenos Aires, hoy, se tienen que aplicar las cláusulas gatillos porque todas las previsiones de las paritarias que se cerraron marzo, abril y mayo quedaron por abajo de la inflación. Esta es la Argentina de hoy. Basta de pedirle a quienes ya no gobiernan Mejor. que solucionen ¿Qué le va a los hacer problemas provincia de que no hicieron hoy. nada? Hoy tenemos un Al presidente de un contrario, equipo de a ver, CEOs que a ver, tienen que lo dar que respuesta a podemos este decir extranjero. es que Mauricio Macri no solucionó el problema de la inflación. No, Mauricio Macri es más que grave. No está profundizó el gobierno preocupado. anterior. No está preocupado. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cómo no está preocupado? Sí, está preocupado. A ver, Está de vacaciones. Debería estar Sí, preocupado. vos sabés Dios, que Dios, Dios. en la inflación, ladrones por sí favor, estaba- mira, cuando vos hablas de inflación, siempre hay una palabra que va antes, que es proceso. Siempre es un proceso inflacionario, ¿no? Que obviamente que quedó heredado del gobierno anterior, pero esto no hay discusión. O sea, cuando recién le preguntábamos qué cosas no se discuten en Chile, bueno, estas cosas. No hay discusión que la inflación quedó plantada en un gobierno anterior. De ahí podés empezar a ver la biblioteca que quieras. Pero hay un dato que yo siempre vuelvo a ese dato, creo que alguna vez ya te lo comenté, que es lo que sucedió con el Estado. O sea, en aquel año donde no había inflación,
donde la inflación estuvo por debajo del 10%, el de La Baña, el Estado era un 20 y pico por ciento. Llegó a ser un 22% en 2002. Está bien que sesgado por lo que era la cuestión del 22% del PBI. Llegamos al 42%. ¿Qué están haciendo los países? Cuando vos preguntás, ¿qué hacen los países? Cuando Pablo preguntaba recién, ¿qué hacen los países de la región que lo tienen solucionado? Bueno, una de las cosas que hacen es tener un Estado de un tamaño que esa economía lo puede sostener. Pero Diego, vamos a eso, porque uno mira Chile, uno ve Uruguay y no está la gente tirada en la calle, muerta de hambre. Ese es otro tema. En abandono. Ese es otro tema. Acá tenés 8 millones de planes cuando Alfonsín se fue con 500.000. Bueno, ahí tenés la explicación. 8 millones. ¿Por qué vos llegaste a esto? Bueno, porque decidiste hacer una política expansiva del gasto y que ahora hay que pagarla. Punto. Ahora, tener una mirada tan pequeña de año y medio, la verdad que me parece casi un insulto a todos los que miramos los procesos. Y es más, puedo agregar casi un insulto, digo. Casi me parece que es una barbaridad, ¿no? O sea, yo no sé cómo te informás, pero la verdad es que hablar de inflación y circunscribirlo a lo que está pasando y ser tan pequeño, perdón, ser tan pequeño, yo te dejé hablar. Decir que siempre el salario para arriba de la inflación, hablar, así que vos ahora me vas a dejar hablar porque sos una dama. Sí. Entonces, tener una mirada tan pequeña cuando todos padecimos la inflación durante todos estos años, los que estamos en blanco, los que están en negro, los que trabajan, los que tienen una relación precaria de trabajo, las clases sociales con menos ingresos, todos padecimos la inflación. Entonces es una vergüenza que todavía se discuta eso. Entonces cuando miramos, si estuviera Pilar acá y le preguntamos qué cosas no se discuten en Chile, no se discute esto. Claro. Nadie tiene una mirada tan miope, nadie. La inflación es un proceso de Argentina que tiene muchos años, como decía, viene de la democracia, y antes también, pero pongamos un mojón en la democracia. Cada uno lo enfrentó de la forma que pudo o que quiso. El gobierno anterior, a mi juicio, de la peor forma, con un personaje como Moreno que, bueno, por suerte nos hemos librado de él, y mintiendo como se mintió. Y este gobierno está haciendo otra cosa que tampoco le va bien. Es un problema de la democracia, un problema de la Argentina actual. Entonces, las miradas pequeñas y sacar partida de una cosa que molesta tanto, que pega tanto a los sectores sociales, es una mirada pequeña, miope, y te diría que casi una burla. Y a los pobres, más que nada. No, pero también hay que poner a Argentina en un contexto. No, pero porque me dijo que era miope. Tenemos que hablar de lo que fue el pago de la deuda, de lo que fue el endeudamiento en las dictaduras militares, de cuáles fueron los grupos de poder que quedaron, de un montón de medidas, no es la inflación. ¿Qué es la inflación? A mí me gustaría que hoy hablemos de que nos mintió el gobierno anterior, pero la gente comía más, había más trabajo, se incluyó un montón de personas que estaban afuera. Hoy nos dicen la verdad, estamos sin una inversión real. Tenemos una deuda externa monstruosa. Ahora, perdón, ¿cómo sabe? ¿Por qué se dice tan ligeramente? ¿Por qué se dicen tan ligeramente las cosas? Yo no digo las cosas ligeramente. Perdóname, hay mucho para criticar. Hay mucho para criticar. Indudablemente la política económica no está para nada espectacularmente bien. Y no hay duda que la inflación es alta y la que de este año que estamos transitando ya superamos el 15% seguro. Entonces, pero decir que no hay nada de inversión cuando realmente no es así, y eso no quiere decir que hay un montón de inversión, pero no se puede en economía ligeramente dar afirmaciones. ¿Dónde están las inversiones que se prometieron? ¿Querés que te muestre los detalles? ¿Dónde están? Pero no podemos... ha crecido un 10%. Ha crecido un 10%. Representa casi un 19% del PBI. Discutime, ¿es poco? Claro que sí. Con 19% del PBI el país no va a crecer. Pero no me digas que no vino nadie. Porque si no eso es una discusión de almacenero. Fotocopia después le damos. Entonces, el punto es, me parece que los que estamos al frente de una Cámara tenemos que ser medianamente responsables, más ustedes que son legisladores. Se puede criticar... Yo soy un voluntariado porque no me pagan, lo que seas, una persona pública. Entonces creo que debemos ser responsables, creo que no podemos decir graciosamente. Yo soy muy responsable, yo salgo todos los días y veo toda la gente tirada. Señores, veo los durante 15 años, todos
todos celebraron que las tarifas no subieron y todos celebraron que el interior del país nos subvencionara con las tarifas. Parte de la inflación que estamos teniendo alta y que vamos a seguir teniendo alta, prepárense, febrero va a ser peor, es por las tarifas. A ver, 1 minuto. Sí. No, que le quiero contestar, porque la verdad que dijo dos cosas, que soy míope, que tengo una mirada chiquita. Entonces yo quiero aclararle al caballero que no soy míope y que justamente parte de reconocer que durante 12 años hubo inflación es que siempre el salario fue por arriba de la inflación. Lo que estamos advirtiendo, Lo cual es bajo este inflacionario. periodo inflacionario que, te aclaro, no nos agrada. Porque a nadie que haga política te puede agradar ver cómo se deteriora el poder adquisitivo del salario de la clase más baja. Ni la tuya, ni la mía, ni la de muchos que estamos acá. Del sector más vulnerable. Ese que siempre hay que tratar de que vaya por arriba el salario que la inflación. A ese sector, Macri no solamente no le da respuesta, sino que agrava la situación. La agrava cuando cambia la ley de previsión que acaba de votar el Congreso. La agrava no dando respuestas a ese sector. A ver, no solamente lo que comparto lo que dice Fernanda, no solamente el déficit, la falta de inversión, el endeudamiento que estamos teniendo, sino que no hay respuestas genuinas, pero sí hay respuestas para los sectores concentrados de la economía. Es una decisión política. Pero si ustedes se escondían 20.000 pobres, ¿de millones qué a los hablás? ojeros, Sí, 20.000 millones a los ojeros. Dijo que había es una menos decisión pobres que política. Alemania. Entonces creo que Tenés ser efectivamente seria. no hay un compromiso para empezar a paliar El jefe de gabinete dijo que había menos pobres en Alemania que en A Alemania. mí me cuesta discutir sobre, digamos, en el medio de una ensalada de temas, ¿no? Pero por ahí se pueden ir sacando algunos ingredientes de lo que dijo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la cuestión social, los sectores más necesitados. Por una razón que tiene que ver con lo que quieras, buscar la motivación que quieras, pero el gasto social está en valores récord. Y eso está en el presupuesto, que aprueban los diputados y que se puede ver. Yo lo miro. 76% Si querés, te del paso el link. presupuesto, Diego, 76% del presupuesto. Por ejemplo, en tema tarifas, digamos, es un tremendo peso para gran parte de la clase media, ¿no? El tema de tarifas. Y un enorme peso también para las clases más necesitadas, para los sectores más necesitados. Pero también es verdad que ha subido mucho la tarifa social. Por ejemplo, en el colectivo. Pasó de 2.100.000 a 3.8 millones. Entonces, es una Argentina sesgada, digamos, que no tiene, es la famosa frazada corta, ¿no? Pero no es verdad. Corta no es para verdad. los mismos siempre. Perdón, para los de no, abajo. porque... Bien larga para los sectores concentrados de la economía, los que les perdonan todo. Bajo de tasa de ganancias, de bienes personales, de ingresos... Sí, ¿cómo que no es así? Háganse cargo de las medidas que toman, por lo menos díganle a la gente por qué están tomando estas medidas. Porque en realidad, digamos, por eso digo, digamos, de las miradas pequeñas, ¿no? Y lo vuelvo a insistir, vuelvo a decirlo. Te vas a dar cuenta, es bastante Te lo alta, vuelvo a decir nuevamente, no hay problema, te lo vuelvo a decir lo de la mirada pequeña. Todos los sectores sociales que trabajamos en blanco o en negro en la economía, dejemos de lado si querés los empresarios y demás, o muchos de ellos, pero los que trabajamos, todos hemos sufrido la consecuencia de la inflación. Yo trabajo más horas que antes, te lo puedo asegurar. Preguntar a mis hijos. Trabajo muchas más horas que antes para tener un ingreso medianamente similares a los que tenía. No es verdad que nosotros, los que tenemos trabajo, estamos en blanco y podemos, digamos, asomar un poco la cabeza de esta vorágine. No es verdad que no se sienten los efectos de esta política económica que, como te digo, que es un proceso que lleva años y que la política no la puede resolver. No es verdad. A ver, sí, 10 segundos, por favor. Sí, yo creo que la mejor forma de conceptualizar la inflación es decir que es un impuesto que no tiene sustento legal. Es decir, lo sufre todo el mundo, más ciertas condiciones humildes, menos quizás las más pudientes, pero que obviamente afecta a la calidad de vida de todo aquel que no sea muy rico. Lo que hace falta aquí es tener, por supuesto, inversión productiva. Hay que aumentar la productividad real, no lo especulativo en materia de inversión, y tener buena administración. Buena administración es fundamental. Hagámoslo de una vez, entonces, que sí. Por favor, ¿no? Bueno, qué noche, por favor, y con este calor. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, mire, este peso moneda nacional le arrancaron 2 ceros con este otro peso ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral.
Ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. No hace falta agregar absolutamente nada, ¿no? Qué grande Tato hablaba de tener esperanza en el año 90. Murió un día como hoy, se fue de este plano, dejó esa obra maravillosa que todos podemos seguir viendo hasta el día de hoy. Hace 22 años atrás. ¿Lo aplaudimos desde acá? Claro que sí. Grande Tato. Muy bien. Gracias, Relojes Polis, gracias Liguria por la ropa, gracias a